El lobo de Wisteria nace bajo el nombre de Hamilton Howard Fish en Washington, D.C. Era el menor de 3 hermanos. Su padre, Randall Fish, fabricante de fertilizantes y luego capitán de barco, era 43 años mayor que su madre. Cuando su padre muere de un infarto de miocardio en 1875, Albert apenas tenía 5 años y su madre decide enviarlo a un orfanato, donde fue golpeado, maltratado y abusado sexualmente. Allí aprendió a disfrutar de ejercer y recibir dolor. A la muerte de uno de sus hermanos, decide tomar el nombre de este y llamarse Albert para escapar de las burlas por el sobrenombre que le pusieron en el orfanato, Ham and Eggs. Desde muy pequeño se siente atraído por el sadomasoquismo, se divertía infligiendo dolor a los demás y sobre todo a sí mismo. Seguía con atención los artículos de crímenes en la prensa, sobre todo aquellos de asesinos en serie y caníbales. A los 9 años, su madre consigue un empleo y lo saca del orfanato. A los 12 años comienza a tener relaciones homosexuales. Durante su juventud llevó a cabo prácticas de urofagia y coprofagia, inclusive visitaba baños públicos para ver hombres desnudos. A los 20 años parte a Nueva York, donde él mismo confiesa haber mantenido relaciones homosexuales con diversos hombres y haber ejercido la prostitución homosexual en aquella época. En su familia ya existían antecedentes de perturbación mental que le dejaron herencia al sádico Albert. Su madre oía voces por la calle y tenía alucinaciones. 2 de sus tíos fueron internados en psiquiátricos. Su hermana fue diagnosticada de demencia y su hermano era alcohólico. Sabemos con creces que el entorno familiar influye mucho en la salud mental de un niño, por lo que, tomando en cuenta estos antecedentes familiares, no es de sorprender que Albert cometiera tantas locuras. A partir de aquí, comienza la trayectoria como asesino de Albert Fish. En el año de 1890, Fish vivía en la ciudad de Nueva York y allí violó sistemáticamente a muchachos jóvenes, la mayoría pobres. Este delito continuaría llevándolo a cabo, incluso después de contraer matrimonio en 1898, a sus 28 años. Este matrimonio fue arreglado por su madre, con una mujer 9 años menor que él, con quien tuvo 6 hijos. En esa época, él se ganaba la vida trabajando como pintor de casas. En el año 1903, fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a la prisión estatal de Sing Sing, lugar donde nuevamente y a propia voluntad mantuvo relaciones sexuales con hombres. Él dice recordar que en un museo de cera vio un miembro masculino diseccionado y quedó fascinado con un excesivo interés por la castración. En un encuentro con un hombre con retraso mental, Fish propuso cortarle el miembro, esto para satisfacer su propia demencia. El hombre, sin mediar palabra, huyó. Se considera que en 1910 cometió su primer asesinato, un niño llamado Thomas Beden. Entre 1910 y 1924 intentó asesinar a varias personas, la mayoría, cobardemente, niños o deficientes mentales. Regresando algunos años, en enero de 1917, su esposa lo abandonó por otro hombre, John Strouf. En ese periodo, y gracias al despecho y traición que vivió, comenzó a escuchar voces. En una ocasión, se enrolló en la alfombra aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. En esa época comenzó a sufrir alucinaciones de tipo religioso y vive obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la única forma posible de expiación era a través del sacrificio personal y del dolor. En una ocasión fue sorprendido en su habitación completamente desnudo, masturbándose con una mano y con la otra golpeándose en la espalda con un palo del que sobresalían unos clavos. A cada golpe gritaba de dolor, mientras la sangre se deslizaba por sus piernas. Fue internado 3 veces en un hospital psiquiátrico, pero al poco tiempo fue dado de alta al no ser considerado un sujeto peligroso, a pesar de que él mismo relató. Escuchaba voces que me decían cosas, y, cuando no las comprendía todas, trataba de interpretarlas con mis lecturas de la Biblia. Entonces supe que debía ofrecer uno de mis hijos en sacrificio, para purificarme a los ojos de Dios, de las abominaciones y los pecados que he cometido. Tenía visiones de cuerpos torturados en cualquier lugar del infierno.
En 1919, 2 años después de que su esposa lo dejara y que los centros psiquiátricos no lo consideraran alguien de temer, acuchilló a sangre fría a un niño con discapacidad mental. En julio de 1924 intentó su primer secuestro a una niña de 8 años, Beatrice Kell, quien jugaba sola en la granja de sus padres en State Island. Fish le ofreció dinero para que lo acompañe a buscar algo, pero cuando la niña estaba a punto de irse con él, la madre lo sorprendió y Fish huyó. En 1927, Bill Gaffney estaba jugando con un amigo en el pasillo externo de su departamento. Ambos desaparecieron, pero más tarde, el amigo fue encontrado en el tejado del edificio. Se dio aviso a los medios de comunicación, mientras que circulaba una foto de Fish. Esto permitió que un conductor de tranvía lo identificara como el hombre que intentaba calmar a un niño en el vehículo. El cuerpo de Bill nunca fue encontrado. En 1928, con 58 años de edad, Fish se dirige a la casa de Edward Butt, pues se había ofrecido como empleado a través de un anuncio en un diario local. Se presenta como un granjero con el nombre de Frank Howard. Allí conoce a la hermana de Edward, Grace, de 10 años, a quien con la excusa de llevarla a una fiesta de cumpleaños, fue secuestrada. Este fue un caso ampliamente documentado e investigado por la policía. En ese entonces se culpó del crimen a Charles Edward Pope, quien fue sentenciado a prisión. Charles trabajaba como superintendente de departamentos y pasó más de 100 días entre arresto y juicio. Hasta que, en noviembre de 1934, 6 años después del secuestro de Grace Butt, los padres de la niña recibieron una carta anónima que condujo a la policía hacia Albert Fish. La madre, quien no sabía leer, le entregó la carta a su hijo para que la leyera. Querida señora Butt, en 1894, un amigo mío, el capitán John Davis, zarpó de California hacia Hong Kong, que por aquel entonces padecía los problemas del hambre. Las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños entre 9 y 12 años, porque tenían la costumbre de matarlos y cortarlos en pedazos para vender su carne como alimento. Antes de zarpar, mi amigo raptó a 2 niños, los mató, cortó en pedazos, guisó su carne y se la comió. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento, a fin de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podría entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. En su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y otro de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó, desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó y torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos. Todo su trasero fue asado en el horno. El chico pequeño fue el siguiente y se hizo de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 E100. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana. Así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en la calle Broad. Usted puso queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Subí y me quité la ropa. Yo sabía que no debía tener sangre en ellas. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá.
La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé como hubiera deseado. Murió virgen. Tras escuchar la atrocidad narrada en la carta y sufrir un gran shock, la madre se puso en contacto con la policía. Nadie podía creer que la carta fuera real. Creían que era una broma de mal gusto de algún sádico que deseaba molestar a los señores Bott. Sin embargo, el detective King se dio cuenta que algunos detalles de la carta coincidían con los del secuestro de la pequeña Grace Bott. El sobre de la carta aportó una pista crucial. Tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal y siglas de una asociación de beneficencia, que tras investigar, se logró encontrar la procedencia del sobre que permitió llegar a Albert Fish. Fue arrestado el 13 de diciembre de 1935 por el inspector William King. Fish intentó defenderse agrediéndolo con una navaja. Una vez detenido, confiesa ser autor de otros muchos crímenes y demás aberraciones que había estado llevando a cabo durante toda su vida, como su deseo irresistible de comer carne cruda en las noches de luna llena, y un acto de vampirismo realizado a un niño de 4 años, al que fragiló hasta que la sangre comenzó a resbalar por sus piernas. Luego le cortó las orejas, la nariz, le sacó los ojos, le abrió el vientre y bebió su sangre. Por último, prosiguió a desmembrarlo y se preparó un estofado con las partes más tiernas. Reconoció haber abusado sexualmente de al menos 10 niños menores de 6 años. Oficialmente fue detenido 8 veces, la primera por tentativa de estafa, luego por robo, por pago con cheque sin fondo, etc. Su juicio comenzó el 11 de marzo de 1935. Fish alegó locura. Decía que Dios le ordenaba matar y abusar de niños. Los informes psiquiátricos establecieron que tenía prácticas de pedofilia y masoquismo. Sin embargo, no se certificó su locura y el juez ordenó su ejecución en la silla eléctrica. El juicio por el asesinato premeditado de Grace Bott duró 10 días. Un testigo de la defensa fue la hijastra de Fish, Mary Nicholas, de 17 años, quien afirmó que Fish instaba a ella y a sus hermanos a practicar juegos sexuales que incluían masoquismo y abuso sexual infantil. El jurado lo encontró cuerdo y culpable. Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de perversiones a más de 100 niños y mató a 15 de ellos. Se descubrió también su gusto por hacerse daño a sí mismo. Uno de sus métodos favoritos era clavarse agujas alrededor de los genitales. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior de su cuerpo, algunas hasta oxidadas. Disfrutaba de comer sus propios excrementos o introducirse trozos de algodón empapados en alcohol dentro del recto y prenderles fuego. En otras ocasiones había intentado introducirse agujas debajo de las uñas, pero no tardó en renunciar a ello cuando el dolor se le hizo insoportable. En el juicio confesó otros asesinatos cometidos, así como un deseo irresistible de comer carne cruda las noches de luna llena y bailar desnudo bajo la misma. En su declaración también confesó el asesinato de un niño de 8 años, Francis McDonnell. Su cuerpo fue encontrado en un bosque cercano, habiendo sido estrangulado con su propia ropa interior. En la prisión fue visitado por la madre de Bill Gaffney, a quien le confesó que a su hijo lo había flagelado hasta que su sangre corrió por sus piernas. Lo había atado, amordazado y azotado hasta morir desangrado. Luego, bebió su sangre. Finalmente, al llegar a su casa lo cocinó como estofado y se lo comió. Cuando el abogado le preguntó la cifra exacta de sus víctimas, respondió sonriendo: por lo menos 100. Tras saber su sentencia declaró: yo no soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Estas declaraciones acerca de sus víctimas hace que se le sentencie como culpable de haber cometido sus crímenes con premeditación y, si bien es diagnosticado psicótico, se le considera cuerdo. Finalmente, se le acusa de haber asesinado un total de 15 niños, la mayoría procedentes de las capas más pobres de la población. El inspector William King siempre creyó que, entre asesinatos y violaciones, el vampiro de Brooklyn tenía en su lista negra cerca de 400 víctimas. Aún sabiendo que pronto iba a morir, no se inmutó, al contrario,
Se mostró amable ayudándole a los guardias a colocarle los electrodos, y sonriendo entusiasmado exclamó: «¡Qué alegría morir en la silla eléctrica! Será el último escalofrío, el último que todavía no he experimentado». Se dice que tuvieron que aplicarle 2 descargas, ya que en la primera se produjo un cortocircuito ocasionado por los más de 20 alfileres que tenía clavados en el pubis. La segunda fue la que terminó con el reinado del lobo de Wisteria.